Anaí Durant Guevara, socióloga política peruana, fungió como ministra con el presidente Pedro Castillo. Fue ministra en la cartera de Mujer e Igualdades. No recuerdo bien, la cartera es Mujer e Igualdades. Era sus dos. Bienvenidos a los periodistas y muchísimas gracias por estar aquí. Y creo que sí, esa era la cartera, ¿no? Tenía que ver. Poblaciones vulnerables. Ese es, poblaciones vulnerables. Y pues bienvenida a los periodistas. Bueno, buenas tardes, gracias por el espacio y muy contenta de estar con ustedes. Pues empezaría por preguntarle, y va a ser muy importante desde la posición que usted tenía y la posición que desde la distancia pues siguen defendiendo. ¿Qué fueron los últimos días del gobierno del presidente Castillo antes de su detención? ¿Cómo fue esa vorágine? ¿Desde dónde se organizó? Si ustedes no sabían que esto venía tan fuerte, y cómo los agarró por sorpresa, de hecho casi como una explicación para el resto de América Latina, porque son golpes que se están dando en los gobiernos progresistas. Sí, bueno, para contextualizar un poco, yo fui ministra los primeros 7 meses de gobierno, ¿no? Luego el gobierno duró 15, ¿no? Luego hubo otra ministra. Pero en general sí estuve trabajando también en asesoría de la presidencia y sí tratando de respaldar este gobierno que desde el inicio fue bastante débil por un lado y bastante cuestionado por los grupos de poder también, ¿no? Fue, creo, y eso es importante señalar, un gobierno elegido en un contexto de crisis. Ya el Perú venía en un momento de crisis política desde el 2016, teníamos casi un presidente por año y casi todos puestos por maniobras parlamentarias, ¿no? Una crisis política muy profunda. Pedro Castillo es elegido el 2021, apenas 50.000 votos de diferencia con Keiko Fujimori y sin una mayoría parlamentaria calificada. Entonces, desde el inicio, los grupos de derecha y el fujimorismo hacen una declaratoria de guerra abierta y yo sí creo que se ponen como objetivo destituirlo, ¿no? Por la vía que fuera. Y sí, lo que vivimos esos meses de gobierno fue un permanente boicot desde el Congreso, un permanente asedio también de la Fiscalía. El AFWER es un mecanismo que ahora está muy en boga en América Latina, y también desde los grupos de poder económico, ¿no? Entonces sí fue un gobierno muy asediado. Yo creo, como digo, que había una decisión deliberada de destituir al presidente desde el inicio. Apenas 3 meses ya se le puso un primer impeachment, una primera vacancia, además con esta figura perversa que persiste en la Constitución del Perú, que es la vacancia por incapacidad moral. O sea, ¿qué determina la incapacidad moral? Puede ser cualquier cosa, ¿no? Y no, el Congreso ahí, que lamentablemente, como decía, no se logró una mayoría calificada, terminó imponiendo una agenda destitucionista. Y cada 4 meses mociones de vacancia, bloqueo permanente a las iniciativas de ley. Y creo que aquí también un descontento muy grande de la ciudadanía que pedía al presidente que cierre el Congreso, ¿no? Creo que esto terminó ya el 7 de diciembre en ese punto culminante que fue el discurso que leyó el presidente, que no podemos llamar que fue un golpe, porque no fue un golpe, o sea, no se concretó nada, fue más bien, como él lo ha mencionado, una proclama, un llamado a atender lo que estaba pidiendo la población. Y bueno, la respuesta inmediata de el Congreso, la Fiscalía y la misma policía, que ya no lo obedecía haciendo a un presidente, porque un presidente, para destituirlo no lo tomas preso, tienes que pasar por un proceso parlamentario, sacar el fuero, etcétera, ¿no? Algo que tomaría por lo menos 1 o 2 meses, no se hizo, ¿no? Fue una detención bastante cuestionada. Y bueno, lo que siguió con la juramentación de la vicepresidenta Dina Boluarte y el rechazo popular en las calles, las masacres, las detenciones, todo este proceso que estamos todavía viviendo, ¿no? Pedro Castillo ha sido destituido, está preso, no se ve en el corto ni el mediano plazo que su circunstancia personal cambie, pero la circunstancia institucional y la circunstancia que como país tiene el Perú
tampoco se ve que en el corto o en el mediano plazo cambien. Hay una presidenta, Dina Boluarte, sin legitimidad, pero con el respaldo de los factores de poder. ¿Eso qué significa, Anaí Durán, para el Perú y para sus ciudadanos? Bueno, efectivamente, el presidente Castillo está preso con una prisión preventiva, que es una figura perversa que la Fiscalía está usando a diestra y siniestra, ¿no? Y contraviniendo un mandato de la CID, que dice que efectivamente no puede haber una autoridad de elección popular, no puede estar presa sin sentencia firme, ¿no? Entonces es una prisión preventiva de 36 meses por el delito de rebelión, cosa que tampoco configura, porque para que haya delito de rebelión, según la legislación peruana, debe haber un alzamiento en armas. No hubo un alzamiento en armas. Y bueno, es una prisión arbitraria, pero efectivamente el Poder Judicial y la Fiscalía están completamente coludidos con el Poder Ejecutivo y especialmente con Dina Boluarte, vicepresidenta, hasta el mismo día en que juramentó, que además se había comprometido públicamente a renunciar si es que Castillo era destituido. Entonces, la gente le reclama eso, o sea, tú traicionaste la palabra que dijiste en las distintas plazas. Y bueno, efectivamente, en el corto plazo, pasada este estallido popular, esta movilización que ha habido tan fuerte en la zona sur, andina sobre todo, y que fue además respondida con una brutalidad impactante, como peruanos la verdad estamos muy impactados, 70 muertos, asesinados en protestas en apenas 90 días de gobierno. Es algo que yo creo que en otro país hubiera pasado y no sé si el silencio de la comunidad hubiera sido el mismo, ¿no? Salvo México y Colombia tampoco se han pronunciado los gobiernos. Y yo creo que esto es muy peligroso porque sí da cuenta de un proyecto autoritario que quiere quedarse en el poder. Dijeron que iban a adelantar las elecciones al 2024 y no lo han hecho. El Congreso no se quiere ir, Dina no se quiere ir. Y la insatisfacción de la gente continúa. Quizá la protesta ha disminuido en el nivel, pero la desconfianza y el rechazo no. Las encuestas lo dicen, 70% quiere una nueva constitución, el 90% de la población quiere un adelanto de elecciones, y no son encuestadoras comunistas ni izquierdistas, como dice la derecha, son estas internacionales como Ipsos y etcétera, ¿no? Entonces sí hay un descontento muy grande y una situación de inestabilidad y una tensión en el ambiente. No es que ella pueda gobernar, ella no puede ni salir de Palacio, o sea, está atrincherada en Lima, el sitio donde va ella, donde van sus ministros, la gente los persigue, les reclama, les gritan asesinos. Entonces sí es una situación muy tensa, no se puede gobernar un país con ese nivel de enfrentamiento, como digo, salvo solamente apelando a la represión y a la criminalización, ¿no? Usted mencionaba al principio ese término lawfare o guerra jurídica, guerra judicial, que es básicamente la utilización de todas las herramientas que además no son instituciones electas democráticamente, sino instituciones que tienen sus propios procesos de élites, que son las que las eligen, salvo los congresos. ¿Cómo empieza ese proceso, esa descomposición? Porque ahora mismo México vive una situación no así, obviamente. Este es un país muy robusto en muchos sentidos y tiene el presidente una aceptación muy alta, pero por ejemplo se ubican los grupos que están haciendo guerra desde el Poder Judicial, se ubican los grupos que están desde las instituciones independientes, entre comillas, están claramente tratando de atrincherarse en el Congreso para bloquear, y han declarado una cosa que se llama amnistía, o qué, ¿cómo le llaman? Un término que se inventaron para decir que no le van a aprobar nada al presidente López Obrador, y él mismo hablaba hoy de eso. ¿Cómo empieza eso? ¿Cómo detectarlo? ¿Cuáles son los poderes que se mueven y en qué esferas? Porque eso es importante para un país como México. Sí, yo creo que efectivamente en América Latina en general estos poderes judiciales han ido cobrando cada vez más protagonismo político, ¿no? Se supone que son poderes aparte y que la democracia se basa en la separación de poderes, pero lo que vemos en la vida real, y sobre todo cuando hay gobiernos progresistas, populares de por medio,
es una judicialización de la política. Eso es el adware, ¿no? Que los organismos judiciales empiezan a ser actores políticos. En el caso peruano, además, jugando en pared siempre con los grandes medios de comunicación, ¿no? Lo que teníamos en el caso peruano era el domingo sacaba un programa de televisión una denuncia de una colaboradora eficaz de que había visto un hecho de corrupción en el gobierno, inmediatamente la fiscalía abría un proceso de investigación contra el presidente. Entonces eso revelaba ya una intencionalidad de atacar al presidente, ni siquiera de encontrar verdad, justicia. Además, un país, en el caso peruano y creo también en Brasil y otros, muy golpeados por la corrupción, hay una sensibilidad hacia el tema de la corrupción en la justa de parte de la ciudadanía, que es utilizada por estos poderes para exacerbar, digamos, la disputa política, ¿no? Y lo estamos viendo ahora también en el caso peruano, ¿no? La fiscalía sigue atacando a los exministros del presidente Castillo, por ejemplo, al expremier anunció una posible candidatura, al día siguiente la fiscal le allanó la casa. Entonces sí creo que han cobrado un peligroso protagonismo todos estos organismos judiciales y cómo se le puede poner algún freno, ¿no? O sea, ¿quién los controla? Ellos se autorregulan, se autocontrolan, y no lo hacen, obviamente, ¿no? Entonces sí creo que ese es uno de los principales desafíos para las democracias contemporáneas, ¿no? Como digo, en el caso peruano vimos una activación del Poder Judicial y la Fiscalía nunca vista. De hecho, reinterpretaron la Constitución que dice que no se puede investigar un presidente en funciones para decir que sí se le podía investigar, pero no se le podía acusar. Entonces, claro, habrían carpetas de investigación cada semana, conforme la prensa destapaba casos escandalosos, supuestamente, y luego el Congreso tenía que acusar. Entonces, esto era ya una concertación para impedir un gobierno presidencial, porque justamente no se investiga un presidente en funciones para que pueda gobernar, sino cualquier ciudadano va y lo denuncia, que fue lo que terminó pasando, ¿no? Entonces, sí, ese es, creo, uno de los peligros de la democracia, ¿no? Porque ¿quién controla a los poderes judiciales? O sea, ese es el tema, ¿no? En el caso de México, lo que está en curso es, aparte de una movilización de los principales medios de comunicación, actuando de una manera muy articulada, homogénea, se podría decir, en líneas discursivas anti López Obrador, pues hay un poder judicial cuya nueva presidenta está inclusive siendo muy enaltecida por la oposición partidaria y a esa oposición mediática también. Hay también como parte de una coalición política, un sector de la intelectualidad trabajando en la misma lógica. ¿Observa usted, Anaí Durand, paralelismos de lo que está pasando en México con lo que pasó en el Perú en víspera del golpe a Castillo? Yo creo que sí hay algunos paralelismos, también hay especificidades, sí, ¿no? México es un país con una institucionalidad mucho más fuerte, ¿no? En el caso peruano nosotros, como decía, desde el 92 que Fujimori hizo un autogolpe y alteró todo el sistema democrático, de justicia, intervino en los poderes judiciales, etcétera, no hemos podido recuperar plenamente un sistema democrático, ¿no? Y ya desde el 2016 la descomposición es peor, hemos tenido un presidente por año. Pero efectivamente, salvando esas diferencias y especificidades más históricas, institucionales, creo que sí hay un paralelismo interesante, por ejemplo, en el poder que tienen los medios de comunicación, ¿no? Cómo juegan también ahí un rol político y cómo intervienen para orientar a la opinión pública, ¿no? Y no lo hacen aisladamente, responden también a los intereses de sus dueños. Son finalmente no medios de comunicación, son empresas que responden a los intereses de los grupos de poder, ¿no? Y esto creo que en el caso peruano fue fundamental y también creo que lo veo aquí, ¿no? Como construyen matrices de opinión orientadas a desprestigiar determinados gobiernos, determinados candidatos, como también se van coludiendo, como decía, con los poderes judiciales, con los mismos sectores opositores. Eso me parece que es importante señalar, ¿no? Lo mismo con la judicialización, ¿no? El protagonismo que tiene también los poderes
la Fiscalía, en el caso peruano, el Ministerio Público y el Poder Judicial, ¿no? Y los mismos grupos de poder económico que finalmente tienen representación parlamentaria, ¿no? Y creo que en el caso peruano, sobre todo, jugaron un papel fundamental para destituir al presidente, y no les importa, como digo muchas veces, pasar por encima de la democracia y la legalidad, ¿no? Si la legalidad no les acomoda, pues ahí la van cambiando, ¿no? Eso creo que también es importante de señalar. Incluso después del golpe, la prensa ha jugado un papel relevante para tratar de, pues, alterar la idea que se tenía cuando el profesor Pedro Castillo pues compitió para la presidencia. Yo me metí hace rato para verificar lo último que le han reseñado a usted en Perú, y a usted la señalan de esposa del terrorista, al profesor Castillo le entrecomillan lo de profesor. ¿Qué tanto operó? Digo, desde los medios, por supuesto, ahí está, eso es clarísimo y sigue hasta el día de hoy. Pero ¿qué tanto operó el rechazo de la élite, el clasismo, el racismo, para no permitir que el profesor estuviera en la presidencia? No, esto fue demasiado alarmante, ¿no? Desde la campaña electoral se vio este esfuerzo y esta orientación, esta completa campaña de demolición mediática hacia el candidato Pedro Castillo y los que éramos parte de su equipo, ¿no? De hecho, la misión electoral que envía tanto la Unión Europea como la OEA dieron cuenta de eso, ¿no? Había una campaña no de información, o sea, no era que informa un candidato, informa el otro, ¿no? Informo de la candidata de los grupos de poder, que era Keiko Fujimori, y insulto, amenazo, difamo. Yo gané un juicio por difamación porque a una televisora que se dedicaba día y noche a difamarnos, inventar cosas, decirnos terroristas a todos, no, sin que ninguno siquiera tengamos alguna acusación. Entonces sí ha sido, y eso ya iba deteriorando la democracia, ¿no? O sea, ya lo que vivimos en la campaña con todo esto, de parte de los medios de comunicación, efectivamente, además con una dosis de racismo, bueno, creo que expuesta con desnudez, porque siempre lo han tenido, pero a veces son un poco más reservados, ahora no, ya se deschavaron, como decimos allá. Y sí, el profesor con orejas de burro, la burla hacia su forma de hablar, hacia su lugar de procedencia, lo que comía, etcétera, ¿no? Cómo comía, en fin, ya lo que hemos visto. Entonces, esta campaña de demolición que estuvo en la campaña electoral continuó cuando él fue presidente y era un agravio permanente, ¿no? Al presidente se le negó salir del país. O sea, el Congreso nunca había negado el permiso de viaje a ningún presidente, era casi una cosa administrativa. Y no, se lo negaron y los argumentos que daban eran absolutamente vergonzosos, ¿no? Que nos va a dejar en ridículo, que va a demostrar que somos todos unos cholos ignorantes. Entonces, esa fue la pelea que tuvimos esos días. Entonces, no eran los medios de comunicación y eran los mismos políticos. Y claro, lo que decía la gente cuando salió a la calle, cada agravio que hacían al presidente, nos lo hacían a nosotros, ¿no? Eso decían, porque nosotros lo pusimos ahí. Y creo que la indignación y la fuerza que está teniendo la movilización de los sectores excluidos, campesinos, rurales, indígenas, tiene que ver también con esa exacerbación del clasismo, del racismo, de la diferencia que hicieron las élites y que la siguen haciendo escarnio además ahora de un presidente que está detenido, el único, ¿no? O sea, hay otro presidente acusado de corrupción como Pedro Pablo Kuczynski, que tiene en su casa en San Isidro, la zona más pituca de Lima, y él tiene prisión domiciliaria, ¿no? Entonces, eso ya da una idea de las desigualdades y efectivamente este rol tan nefasto que juegan los medios y los grupos de poder para, digamos, envilecer la convivencia política. ¿Qué tan extendida está esta patología de un sector que es el clasismo, el racismo? ¿Qué tanta de la población peruana, qué porcentaje tiene esta conducta
tan repugnante contra, me supongo, la mayoría. Pero ¿qué porcentaje es de la población la que tiene esta conducta? ¿O es minoritaria, pero que tiene el control de los medios, de los principales partidos políticos, del poder económico, del poder militar, del poder policíaco? ¿Cuántos son esos repugnantes racistas peruanos? Bueno, yo creo que minoritariamente pueden ser pocos, pero efectivamente tienen el control de los medios de comunicación, tienen también el liderazgo de los grupos políticos. Más Perú es un país que se ha construido falsamente a sí mismo como una sociedad, digamos, más criolla, ¿no? Lima, la capital, mira al mar, siempre ha tenido de espaldas y vergüenza, digamos, por esta componente indígena, ¿no? Y no es un componente minoritario. El censo que hubo el 2017 dio como resultado que el 35% de la población se reconocía como indígena. Casi el 40% de la población habla quechua, aymara o otra lengua amazónica. Entonces somos un país con una diversidad enorme, pero que, como decía, se ha construido de espaldas a esos pueblos y a los pueblos mestizos, campesinos, todo lo que hemos ido viviendo en estos años también de migración a las ciudades. La ciudad en la que más se habla quechua es Lima. Entonces eso las élites, y sobre todo las élites limeñas, lo han ido silenciando, ¿no? Y claro, en un contexto de polarización política, de este ascenso de un grupo plebeyo, cholo, serrano, como ellos decían, pues le sale con más efervescencia este clasismo y este racismo que es histórico, ¿no? Como decía ahí todo esta herencia colonial que tenemos tan fuerte en el Perú, ¿no? Y que, como decía, ha negado sistemáticamente a este sector mayoritario de la población, ¿no? Y lo dice la población también, ¿no? Nosotros hemos estado excluidos 200 años. Esta historia no empezó el 7 de diciembre, empezó mucho tiempo atrás, ¿no? Y ahí también la reivindicación de símbolos como la huipala, del mismo quechua, de las lenguas originarias. Leí una declaración que hace el que fuera titular de Relaciones Exteriores allá en Perú, Luis González Posada. Decía el hombre que el presidente López Obrador es un sujeto mentalmente perturbado que miente y calumnia al Perú por defender a Pedro Castillo. No me extraña, pues aquí se le califica de cosas peores a López Obrador y a todos los días y a todas horas prendes la radio y hay adjetivos, apagas la radio y prendes la tele y hay adjetivos, abres un diario, hay adjetivos, etcétera. No me extraña. Pero ¿cómo les cae allá en Perú a esta élite la posición del presidente López Obrador de defender a Pedro Castillo? No, eso yo creo que ha sido un golpe tremendo para la élite, ¿no? Este señor que mencionas, González Posada, fue 2 veces canciller de la República de Alan García, del APRA, ¿no? Uno de los partidos más corruptos de la historia peruana, en sus 2 gobiernos, además, ¿no? Tanto así que Alan García terminó suicidándose para no responder a la justicia. Entonces es una élite que ha estado acostumbrada a manejar el Estado, que es patrimonialista, que se ha servido del Estado además, y que claro, se vio desplazada, hubo esta amenaza de que Castillo y los suyos les quiten el poder y lo han retomado porque son aliados de Dina Boluarte, ellos la sostienen, ¿no? Y claro, el presidente Andrés Manuel sale con un discurso muy firme desde el primer día y obviamente esto pues les termina de exasperar, ¿no? Lo que han hecho con el embajador de México en Perú ha sido un maltrato, ¿no? Prácticamente lo expulsaron. Entonces están poniendo en riesgo las relaciones con un país tan importante, con las que hemos tenido además siempre relaciones históricas. Pero bueno, no les ha importado, ¿no? Lo mismo con Colombia, Gustavo Petro. Creo que tanto Andrés Manuel como Gustavo Petro son los 2 únicos presidentes que han tenido una voz más clara en este proceso tan terrible que estamos viviendo en Perú y lo han declarado persona no grata, ¿no? O sea, no puede pisar el Perú, según ellos, ¿no? Lo mismo con Evo Morales. Con Andrés Manuel no estoy atrevido a declarar persona no grata, porque creo que saben el peso también que tiene el intercambio con México, pero seguro que ganas no les falta, ¿no? Pues caray, no pues es nada sencillo y es poco lo que se informa en general sobre el Perú, sobre lo que está pasando.
incluyendo y sobre todo las movilizaciones en contra de la actual presidenta. Pero, Anaí Durand, pues es importante el que usted haya conversado con el auditorio de los periodistas sobre lo que hoy está pasando y pues lo que viene, que tampoco es sencillo. Sí, yo creo que es importante que se conozca lo que estamos viviendo ahora en Perú. Lamentablemente hay todavía un silencio muy grande de la comunidad internacional. La OEA está bastante silenciosa. La misma CELAC no ha tenido una voz tan fuerte. Y la situación no está normalizada, ¿no? Hay un gobierno ilegítimo, usurpador, hay graves violaciones a los derechos humanos, 70 muertos, 1.200 heridos, 1.800 encausados judicialmente, detenidos. La misma situación del presidente Castillo. Entonces, es una situación muy grave de atropello a la democracia, no sabemos cuándo va a terminar, no hay fecha en las elecciones, y sí creo que es importante que esto se conozca y que haya una solidaridad internacional mucho más activa. El día, y con esto cierro, el día 16 de marzo publica un reportaje muy amplio, una investigación muy amplia, el diario New York Times, que obviamente no fue replicado ni en México ni en ningún otro lado, bueno, salvo excepciones. Nosotros, por supuesto, que sí hablamos de esto aquí. Es una investigación donde se muestra cómo el gobierno de la señora Boluarte ha estado utilizando armas largas, armas de grueso calibre, en contra de indígenas, en contra de población civil. Lo menciono porque pues van 70 muertos, no hay una solidaridad internacional como la hay casi si se cae un pajarito en algún otro país. Lo menciono y que quede constancia en esta conversación. Le agradecemos mucho que nos haya acompañado, gracias y que tenga una buena estancia aquí en México. Muchas gracias a ustedes y qué bueno que puedan dar a conocer la situación de nuestro país. Un abrazo. Un abrazo. Gracias. Gracias.